So let's go to the Word of God. Así que vamos a la palabra de Dios. Praises to the name of Jesus. Alabanzas al nombre de Jesús. First of all, I want to give you the title for this message. Bueno, primero me gustaría darle el título de este mensaje. It is weird, but it is true. Es extraño, pero es verdadero. It is weird, but it is true. Es extraño, pero es verdadero. Let's read in John chapter 9, verse 1. Leamos en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1. And the Bible says in John 9:1. La palabra de Dios dice en Juan 9:1. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesus answered, Neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Okay, let's pray. Vamos a orar. Heavenly and precious Father, we love you, God. We adore you. We thank you for the great opportunity that you give us to be here, God. We are nothing without you. You are our God. You are our Creator. You are our everything, Lord, to each one of us, Lord. Thank you for the blessing to be here at your house, Lord. Now that we are about to listen to your message, we want, Lord, to ask you for your blessing, Lord. I present my own life, my sister Andrea's life, God. Use our lives for your glory. We are only instruments, God, but you are the performer of wonders. You are the performer of miracles. You are the only one who can give us life, an abundant life. You are the only one who can destroy the chains, to break down into pieces the works of the enemy, and to bless us, Lord, according to your plan, according to your purpose, Lord. Thank you, Father, for everything. We surrender to you, Lord, and we ask you to continue doing whatever you want to do in each one of us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray, amen. You may be seated, please. ¿Puede sentarse, por favor? It is weird, but it's true. Es extraño, pero es verdadero. The Bible speaks about different happenings that seem, for some people, unreal or crazy. La palabra habla sobre situaciones que le ocurrieron a unas personas que probablemente fueron un poco locas, Yes, they seem unreal. que no son reales, They seem, que parecen que no son reales, but they are. pero sí lo son. For instance, when God divided the waters of the Red Sea, Por ejemplo, cuando Dios dividió las aguas del Mar Rojo and that sea was made dry land, y ese mar se convirtió en tierra seca. some people deny it. Algunas personas lo niegan, Some people say, no, that didn't happen. algunas personas dicen, no, eso no pasó. Or for instance, when Joshua told the sun to stand still, O por ejemplo, cuando Josué dijo, he told the sun, stand still. él le dijo al sol, esté quieto. Yes. We know that, yes, there is a controversy in the words he used, Sabemos que hay una controversia en las palabras que él usó, but the reality is that something happened. pero la realidad es que algo pasó And was something out of the normal things. y fue algo fuera de las cosas comunes. When Jonah was swallowed by a large fish, Cuando Jonás fue tragado por un pez enorme and he stayed in the belly of the fish for 3 days and Yeah. 3 nights. y él estuvo en la barriga del pez por 3 días y 3 noches. Some people also say, no, that's impossible. Algunas personas dicen, no, eso es imposible. But the Bible registers those things and many other things like things that were true.
Pero la palabra registra esto y otras cosas que fueron reales, that were, in fact, the reality at that time. que fueron de hecho la realidad en ese tiempo. In the New Testament, there are also happenings En el Nuevo Testamento incluso hay hechos that for people who were there when those things happened, que para las personas que estuvieron ahí cuando eso ocurrió, it was very difficult for them to believe. era algo muy difícil para ellos entenderlo. People used to see the Lord Jesus Christ performing miracles, Las personas solían ver a Jesús haciendo milagros, but it was very hard for many of them pero era algo difícil para muchos de ellos to acknowledge that it was something that was coming from God. reconocer que era algo que venía de Dios. They wanted to deny Ellos querían negarlo, what the Lord Jesus was doing. lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Here in John chapter 9, Aquí en Juan capítulo 9, the Bible speaks about a blind man. la palabra habla sobre un hombre ciego And it says that he was blind from his birth. y dice que él era ciego desde su nacimiento. At that time, as some people might think today, En ese tiempo, como algunas personas podrían pensarlo hoy día, the disciples thought when they saw the blind man, los discípulos pensaron cuando ellos vieron al hombre ciego, oh, maybe this guy committed sin. Este hombre pecó And that's why he's blind. y es por eso que él es ciego. But if he didn't sin, Pero si él no hubiera pecado, then it was his parents. fueron sus padres. But somebody sinned, and that's why he's blind. Pero alguien pecó y por eso él es ciego. And they asked the Lord Jesus, Y ellos le preguntaron al Señor Jesús, who was the sinner, Lord? ¿quién fue el pecador, Señor? They didn't find any other reason. Ellos no encontraban otra razón. They immediately said, somebody sinned. Inmediatamente ellos dijeron, alguien pecó. But the Lord Jesus, Pero el Señor Jesucristo, who knows everything, quien sabe todo, in verse 3, en el versículo 3, he answered, él les respondió and he said, this man didn't sin, y él les dijo, este hombre no pecó, his parents didn't sin, tampoco sus padres. he is like that Él es así because the works of God need to be manifested in him. porque la palabra de Dios necesita ser manifestada en él. The works Las obras, of God need to be manifested. las obras de Dios necesitan ser manifestadas en él. And we need to understand that, my beloved brother and sister. Y debemos entender eso, mi amado hermano y hermana. I think we have improved a lot in that. Pienso que probablemente hemos mejorado en eso, That now we are not so quick to judge something. que ahora no somos tan rápidos en juzgar algo And that now we have understood y that, que ahora entendemos that sometimes there are things that happen to us, que algunas cosas que nos pueden ocurrir not necessarily is because we have committed sin. no necesariamente es porque hemos cometido pecado. Sometimes we might see a person facing a very difficult trial, Podríamos ver una persona enfrentando una situación difícil and yes, it is possible that that is a consequence of sin, y sí, tal vez puede ser una consecuencia porque pecó, but not always. pero no siempre. Sometimes it is just because God wants to manifest his great power through that person. Algunas veces es porque Dios quiere manifestar su gran poder en esa persona. So, the first teaching for today Así que la primera enseñanza para el día de hoy is that we should be slow to speak, as the Bible says. es que debemos ser un poco lentos al hablar como la palabra de Dios dice. Amen. Amen. And to be careful with the things we say, Y tener cuidado con las cosas que hablamos, because many times porque muchas veces we speak too quick hablamos muy rápido and we might be
speaking against something that God himself is doing. Y tal vez estamos hablando en contra de algo que Dios, Él mismo está haciendo. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. Coming back to the blind man, Volviendo al hombre ciego, in verse 6, en el versículo 6, the Bible says that the Lord Jesus spat on the ground and made clay with the saliva. y dice que el Señor Jesucristo escupió en tierra y hizo lodo con su saliva. And he anointed the eyes of the blind man with that clay. Y untó con el lodo los ojos del ciego. And then the Lord told him, go wash in the pool of Siloam. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. So he went, Así que él fue, he washed his eyes, él se lavó sus ojos, and when he came back, he Cuan- was seeing. y cuando él volvió estaba viendo. It was very weird that way. Es algo extraño de esa manera. Imagine Imagínese, if today si hoy the Lord uses a person, el Señor usa a una persona, a preacher, a pastor, un predicador, un pastor, an evangelist on the street, un evangelista en las calles, and he says, I know that God wants to heal a blind person. y él dice, yo sé que el Señor quiere sanar a una persona ciega. Is a blind person here? Hay una persona ciega aquí, And then the blind person y comes, luego la persona ciega viene, and then the evangelist or the preacher starts, y luego el evangelista o el predicador uses his saliva, usa su saliva, takes the clay, toma tierra, barro, and then puts that clay on the person's eyes. y luego lo pone en los ojos de la persona. If today that happens, Si hoy eso pasa, maybe tal vez everybody will get mad at that preacher. las personas pensarían que ese predicador está loco. And probably people wouldn't like him. Y probablemente a las personas no les gustaría. Well, that was what the Lord Jesus did. Bueno, eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. So it was a weird happening. Así que fue un hecho bastante extraño. The way he healed this blind man La manera en la cual él sanó a este hombre ciego was weird, fue extraña, but it was even more weird pero era aún más extraña or surprising, o asombrosa yes, for those people that were looking at that miracle, para aquellos que estaban viendo ese milagro, because they knew that that man was blind his entire life. porque ellos sabían que ese hombre había estado ciego toda su vida. They had seen him begging, Ellos lo veían rogando, asking for money. pidiendo dinero, And now, all of a sudden, y ahora, de un momento a otro, in a very crazy way, de una manera súper loca, he is seeing. él está viendo. So people started to ask him, hey, what happened? Así que todos empiezan a preguntar, hey, ¿qué pasó? How is that possible? ¿Cómo es esto posible? So in verse 13, Así que en el versículo 13, the Bible says that people brought this man to the Pharisees. dicen que estas personas llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. And the Pharisees in verse 16, Y los fariseos en el versículo 16 they said, this man is not of God. decían, ese hombre no procede de Dios, Because porque in verse 14, en el versículo 14 it says that the day that the Lord Jesus healed this man, dice que el día en el que el Señor Jesús sanó a este hombre it was the Sabbath day. era día de reposo. And you know that for the Jews, Y ustedes saben que para los judíos the Sabbath day el día de reposo was a day to do nothing era un día para hacer nada, but to seek God. pero para buscar a Dios. So according to their law, Así que de acuerdo a su ley, it was not lawful for Jesus to
heal this man. No era aceptable para Jesús sanar a este hombre. So in verse 15 says that again the Pharisees asked him how he had received his sight. En el versículo 15 dice que los fariseos fueron para preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista el hombre ciego. So when this man explained again about the clay and he washing his eyes and after that he could see, Así que cuando él les explicó sobre el barro y cuando él fue a lavarse los ojos, it is that the Pharisees said, this man is not of God. dicen los fariseos, este hombre no procede de Dios. Why? Because he doesn't keep the Sabbath day. ¿Por qué? Porque él no guardó el día de reposo. So, since he is a sinner, Así que, tal de que él es un pecador, how can a sinner do such things? ¿cómo un pecador puede hacer estas cosas? And it says that there was division among them. Y dice que hubo división entre ellos. Others said that it was not convenient. Otros pensaron que eso no era conveniente. So we could say that today, people, if they had the opportunity to see that miracle, Así que decimos que si hay personas que tienen la oportunidad de ver este milagro, if today they had si ellos hoy día tuvieran esa oportunidad to see that miracle, de ver ese milagro, like the Pharisees, como los fariseos, probably they could say the same thing. tal vez ellos podrían decir lo mismo. How he is able to use clay in this man's eyes? ¿Cómo es que este hombre puede usar barro en los ojos de este hombre? Because in that time the problem was because it was the Sabbath day. Porque en ese tiempo el problema era porque era día de reposo. But today we could say, oh no, but with clay. Pero hoy podríamos decir, no, con barro. Or, but who's that person? ¿O quién es esa persona? Why he dares to pray and to heal a person with this condition? ¿Por qué él ora y sana a esta persona con esta condición? So today, because we know the story, Así que hoy, por lo que conocemos esta historia, for us it's normal to see this. para nosotros es normal ver esto. And the clay and the Pharisees and the blind man, for us it's not something surprising. El barro, los fariseos, el hombre ciego, para nosotros no es extraño ver esto. And we could say those Pharisees were terrible. Y podríamos decir, esos fariseos eran terribles. But sometimes we do the same. Pero algunas veces hacemos lo mismo. Not exactly in the same way, No exactamente de la misma manera, but when the Lord wants to do things that we consider weird, pero cuando el Señor quiere hacer cosas que consideramos extrañas, we don't want to accept them. no queremos aceptarlas. Because we think Porque pensamos that it is in the way we have established que es de la manera de la cual hemos establecido, that everything should be done. que todo debería ser hecho. So many times Así que muchas veces we deny what God is doing negamos lo que Dios está haciendo, just because it's not done in the way we expect. solamente porque Él lo hace de la manera que no esperamos. And like these Pharisees, Y como estos fariseos, instead of acknowledging the power of God working, en vez de reconocer el poder de Dios trabajando, the miracle of God being performed, el milagro que Dios estaba haciendo, we try to deny tratamos de negar what is happening lo que está pasando, by bringing excuses or faults trayendo tal vez excusas or problems that we see in the instruments of God. o problemas que vemos en los instrumentos de Dios. So the Pharisees were trying to disqualify Jesus. Así que los fariseos estaban calificando a Jesús, descalificando a Jesús. And sometimes we also want to disqualify Jesus' instruments. Y algunas veces queremos también descalificar a los instrumentos de Dios.
Sometimes we don't agree in the way God does things. Algunas veces no estamos de acuerdo en cómo Dios hace las cosas. Or sometimes we don't agree with the people God is using. O algunas veces no aceptamos las personas que Dios está usando. And God is there. Y Dios está ahí. So we need to think before saying something against God's work. Así que necesitamos pensar antes de hablar algo en contra de las obras de Dios. And when I am speaking about God's work, I'm not speaking about a church or a denomination. Y cuando estoy hablando de la obra de Dios, no me refiero a la iglesia o a una denominación. I'm speaking about those things that we know God is doing. Hablo de esas cosas que sabemos que el Señor está haciendo. For instance, when God is saving a person, Por ejemplo, cuando Dios está salvando a una persona, when God is healing somebody. cuando Dios está sanando a alguien. Sometimes it doesn't matter what is the church that person belongs to, Algunas veces no importa a qué iglesia pertenece esa persona, but God's work is in that person. pero la obra de Dios está en esa persona. God is working miracles. Dios está haciendo milagros. God is delivering people. Dios está libertando a las personas. It doesn't matter the church where that person attends. No importa la iglesia donde esa persona atiende. So, the refusal or the denial, Así que esta negación yes, for the things that the Lord Jesus was doing A las was cosas- very big. a las cosas que el Señor Jesucristo estaba haciendo eran muy grandes. Even they tried to deny that the man was not blind. Incluso ellos estaban tratando de negar que el hombre no era ciego. Yes, they were trying to say that the man was not blind. Ellos estaban tratando de decir que el hombre no estaba ciego. And that's why they said, call his parents. Y es por eso que ellos dicen, llamen a sus padres. Indeed, he was blind. ¿Realmente él estaba ciego? And they had seen him begging. Y le vieron rogando. But verse 19, Pero el versículo 19 the Bible says, and they asked them, speaking about his parents, dice, y les preguntaron a ellos, hablando de sus padres, is this your son who ye say was born blind? ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? How then does he now see? ¿Cómo pues ve ahora? His parents answered them and said, Sus padres respondieron y le dijeron, we know that this is our son, sabemos que este es nuestro hijo and that he was born blind. y que nació ciego, But by what means he now see, we don't know. pero como ve ahora no lo sabemos. Or who opened his eyes, we don't know. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. He is of age. Ask him, he will speak for himself. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. In verse 22, En el versículo 22 the Bible says that his parents said those things dice que dijeron sus padres, because they feared the Jews. porque tenían miedo de los judíos. Why? Because the Jews had said ¿Por qué? Porque los judíos habían dicho that if any man confessed that he was Christ, he would be put out of the synagogue. que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. So they were religious people. Así que ellos eran personas religiosas, They went to the church, to the synagogue, ellos iban a la sinagoga and they didn't want to be cast out from that place. y ellos no querían que los echaran de ese lugar. They wanted to continue being there with the rest of the people. Ellos querían seguir ahí con el resto de las personas. So despite the parents knew that he was blind, that it was from birth, Así que a pesar de que ellos sabían que el hombre era ciego desde su nacimiento and that now he was seeing, y que ahora él estaba viendo, the parents said, but we Los- don't want to be expelled, we don't want to be cast away from the synagogue. los padres decían, no, pero no queremos ser expulsados de la sinagoga.
So let him speak himself. Así que él hablará por sí mismo. In other words, let's living alone. Let's living alone. Así que él estaba viviendo solo That experience. esa experiencia. Even his parents Incluso sus padres didn't dare to speak on his behalf. no querían hablar por él. Yes. So we see that this man was in a tough situation. Así que vemos que este hombre estaba en una situación difícil. People who want to deny God's work will always exist. Las personas que negarán las obras de Dios siempre existirán. People who will threaten those who want to follow Jesus will always exist. Las personas que quieren Threaten or to, yeah. Did you listen to that? No. Las personas que quieren amenazar, The ones who are following Jesus aquellos que quieren seguir a Jesús, will always exist. existirán. That is not something new. No es algo nuevo. That's why we need to be careful. Es por eso que debemos tener cuidado. Because sometimes there is like social pressure. Porque algunas veces hay esa presión social And today we see that a lot y hoy día lo vemos bastante through the social media, por las redes sociales, through what people say and do. por lo que las personas hacen o dicen. And they want to deny that the Lord is still doing miracles. Y ellos quieren negar que el Señor sigue haciendo milagros. And they say that we are crazy when we belong to a church. Y ellos dicen que somos locos por pertenecer a una iglesia. That we are people out of our clarity of mind. Que somos personas fuera de la claridad de nuestra mente. Or that we are ignorant. O que somos ignorantes. But you and I know Pero usted y yo sabemos that God performed a miracle in us. que el Señor hizo un milagro en nosotros. People can speak against the gospel. Las personas pueden hablar contra el Evangelio. People can speak against Jesus. Las personas pueden hablar en contra de Jesús. But people cannot deny the change that God performed in my life. Pero las personas no pueden negar el cambio que Dios hizo en mi vida. So that's why you shouldn't feel fearful Así que usted no debe sentirse temeroso or ashamed, o penoso, even if they threaten you. incluso si ellos lo amenazan. Maybe a friend tells you, don't go to that church, you look like a silly person. Tal vez un amigo le dice, no asista a la iglesia, se ve como un loco. Don't go there. No vaya. If you continue going there, I don't want to continue being your friend. Si usted sigue asistiendo a la iglesia, yo no quiero ser su amigo. Well, it's your choice. Bueno, es su elección. What are you going to choose? ¿Qué va a escoger? Are you going to choose Jesus? ¿Vas a escoger a Jesús? Are you going to choose the new life you received? ¿Va a escoger la nueva vida que usted ha recibido? Or are you going to choose your friends or your family members? ¿O va a escoger a sus amigos o a su familia? And with this, I'm not saying that you must become an enemy of your relatives and friends. Y con esto no estoy diciendo que debemos ser enemigos de nuestra familia o de nuestros amigos. Because we need to show them the love that God has poured out in our hearts. Porque debemos mostrarle el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. But you cannot become like them. Pero no nos podemos convertir como ellos. They are the ones who should see how good is to live for Jesus Ellos son los que deben ver lo bueno que es vivir para el Señor and become like us. y que se conviertan como nosotros somos. Praises to the name of the Lord. Alabanzas al nombre del Señor. So we need to know God, my beloved brother and sister. Así que debemos conocer a Dios, mi amado hermano y hermana. We need to know Him in such a way Debemos conocerlo de tal forma that even if people want to deny His work in our lives, que aunque las personas quieran negar esa obra en nuestras vidas, that even if people want to deny His power in us, que aunque las personas quieran negar ese poder en nuestras vidas, even if they say A, B, C, D, E, F, G,
incluso si dicen A, B, C, D, E, F, G, against the gospel, contra el Evangelio, we may stand still debemos seguir firmes and that we may say, I know in whom I have believed. y podamos decir, yo sé en quién he creído. I know the works that God has done in my life. Yo sé las obras que Dios ha hecho en mi vida. And you can tell them with love and respect Y usted le puede decir a ellos con amor y con respeto, to your parents or to your friends. a sus padres o a sus amigos. You know how I was. Usted sabe cómo era yo. And now you cannot deny that I am better than before. Y ahora usted no puede negar que soy mejor que antes. Even if you say it with your words inside you, you know that I am a new person. Incluso si usted lo dice, puede decir, soy una nueva persona, una nueva criatura. But of course, you know to manifest that with your works. Pero claro, usted debe manifestar eso con sus obras. You cannot only speak about that Usted no solamente puede hablar de eso and do something different. y hacer algo distinto. There must be coherence, Debe haber that connection in the things you say and the things you do. debe haber esa conexión entre lo que usted dice y lo que usted hace. But do not allow others to quench your faith. Pero no le permita a otros que apaguen su fe. Do not allow others to force you to renounce your faith. No le permita a los demás forzarla a que usted renuncie a esa fe. Even if you say, Incluso si usted dice, oh, but I will be alone. pero estaré probablemente solo. That is a lie of the devil. Esa es una mentira del diablo. Because the Bible says that we are not alone. Porque la palabra de Dios dice que no estamos solos. We have Jesus. Tenemos a Jesús. We have the Comforter. Tenemos al Consolador. We have our dear God. Tenemos a nuestro amado Dios. And the Lord also gives us Y el Señor incluso nos ha dado a wonderful family in Christ. una hermosa familia en Cristo. So we are not alone. Así que no estamos solos. You will never be alone. Usted nunca estará solo. Praises to Jesus. So Alabanzas a Jesús. you need to keep attending the church. Así que tiene que seguir viniendo a la iglesia. Do not leave Jesus aside. No deje a Jesús a un lado. Your best friend should be Jesus. Su mejor amigo debe ser Jesús. And do not allow anybody to discourage you from living to Jesus. Y no permita que nadie le desanime de vivir para Jesús. So let's go back again to the blind man. Así que volvamos nuevamente al hombre ciego. They were trying to deny that he was blind. Ellos estaban tratando de negar que él era ciego. They were trying to deny that Jesus had come from God. Ellos estaban tratando de negar que Jesús venía de Dios. But they couldn't deny the blindness Pero ellos no podían negar esa ceguera. because the parents already testified. Porque los padres ya habían testificado. And they said, yes, he was blind. Y ellos dijeron, sí, él es ciego. So they couldn't continue with that. Así que no podían continuar con eso. So they focused on the fact that according to them, Así- Jesus was a sinner. Así que ellos se enfocaron en el hecho que según ellos Jesús era un pecador. So look at how the enemy of God's work, Y miremos cómo el enemigo trabajó. the enemy of God's work, El enemigo de las obras de Dios. he always wants to distract people. Él siempre quiere distraer a las personas. He wants people to focus Él quiere que las personas se enfoquen on excuses, en excusas, on problems, en problemas, on obstacles, en obstáculos, to deny the miracles and the great works of God. para negar los milagros y las grandes obras de Dios. So now they are not praising the miracle. Así que ahora ellos no están alabando el milagro. They are not focusing their attention on the real happening, Ellos no están enfocados en lo que realmente pasó, but they are focusing on the fact that according to them, Jesus was a sinner.
Pero ahora ellos están enfocados en el hecho que según ellos Jesús era un pecador. But praise the Lord. Pero alabado sea el Señor. Praise the Lord for those people who have had experiences with God. Pero alabado sea el Señor por todos aquellos que han tenido experiencias con Dios. Praise the Lord for those people who have received God's power. Gracias al Señor por esas personas que han recibido el poder de Dios. Because they have evidences Porque ellos tienen evidencias that what they have heard, or that what they have heard from the gospel, que de lo que ellos han escuchado del Evangelio it's true. es verdad. That they have lived that. Que ellos han vivido eso. In verse 25, En el versículo 25, then this blind man starts preaching. el hombre ciego empieza a predicar. He was just healed, Él estaba recién sanado por Jesús. and now the time for him to preach comes. Y ahora el tiempo para que él predique llegó. And he says, whether he is a sinner or not, I don't know. Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. One thing I know, Una cosa sé, that I was blind and now I see. que habiendo yo sido ciego, ahora veo. So that is a preaching. Así que esto es una predicación. When you, for instance, you were a drug addict, Cuando, por ejemplo, usted era un drogadicto and now you say, I was a drug addict, but now I am free of that. y usted dice, yo antes era un drogadicto, pero ahora soy libre de eso. Jesus changed me. Jesús me cambió. That is a preaching. Eso es una predicación. You are speaking about Jesus, about his power. Se está hablando de Jesús, del poder de él. And that is what this man was doing. Y eso era lo que este hombre estaba haciendo. The parents were scared. Los padres tenían miedo. They didn't want to speak about Jesus. Ellos no querían hablar de Jesús. They didn't want to speak about God's work. Ellos no querían hablar de las obras de Dios. They didn't want to speak about the miracle. Ellos no querían hablar del milagro. But this man, Pero este hombre, he was alone. él estaba solo, He was in front of many religious and important people. estaba frente a muchas personas religiosas And he knew y él sabía that if he confessed que si él confesaba that Jesus was the Christ, que Jesús era el Cristo, he could be cast out from the synagogue. podrían expulsarlo de la sinagoga, But he didn't care. pero a él no le importó. He had had an experience with God. Él tuvo una experiencia con Dios. He knew what was his condition before. Él sabía cuál era su condición antes And now he want to express y ahora él quería expresar that that man, que ese hombre, though he didn't know him, que aunque él no lo conocía, God had used him to heal him. Dios lo usó para sanarlo. So that is a great example, my brother and Así sister, que es un gran ejemplo, mi hermano y hermana, that we should testify que debemos testificar about the great things that the Lord has done in our lives. de las cosas tan maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No matter if other people want to deny that. No importa si las demás personas quieren negar eso. In verse 27, En el versículo 27 it was the third time es la tercera vez that this man is asked, but how did you receive your sight? que le estaban preguntando a este hombre, pero ¿cómo hizo para recibir su vista? The third time. La tercera vez. And he again, wow. I think he was like, again? Y él nuevamente estaba como, ¿otra vez? Because the Jews were again asking him, trying to find something, Porque los judíos estaban preguntando, tratando de encontrar algo, something to deny. algo para negar. So they asked, how did he open your eyes? Así que le preguntaron, ¿cómo te abrió los ojos? And the man says, I told you already. Y él le respondió, ya os lo he dicho, You didn't listen. y no habéis querido oír. Why do you want to hear it again? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Do you also want to become his disciples? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? And then the Jews felt offended.
Y luego los judíos se sintieron ofendidos. Yes, how come? Sí, ¿cómo? In verse 28, it says they reviled. En el versículo 28 dice, y le injuriaron. Do you know what does it mean? ¿Sabe qué significa eso? That means to insult. Significa To say bad words, to offend. hablar malas cosas sobre esa persona, ofenderle. So when he said, you want to become his disciples, Así que cuando él dijo, también quieren volverse un discípulo, they immediately insulted the man. ellos inmediatamente injuriaron contra él. And they told him, Y ellos le dijeron, you are his disciple. tú eres su discípulo, But pero we are nosotros Moses' disciples. somos discípulos de Moisés. Very arrogant. Muy arrogantes. Yes. And God forbid, Y may God help us Dios nos ayude not to be like that, my brother. de no ser así, mi hermano. Not to think that we are very spiritual, De no pensar que somos muy espirituales, that we really know, que realmente sabemos and that probably the new person doesn't know. y que probablemente la nueva persona no lo sabe. Because the new person, Porque la persona que es nueva, as soon as he or she has an encounter with God, tan pronto tenga un encuentro con Dios, that person already knows that God exists esa persona sabe que Dios existe and that God can perform great y things. que Dios puede hacer grandes cosas. We sometimes know part of the story of people, Algunas veces sabemos solo una parte de la historia de las personas, but each one of us indeed knows, pero cada uno de nosotros aún no sabe, indeed, in fact, de hecho no sabe, we know sabemos what are those little details cuáles son esos pequeños detalles of things that were shameful for us o las cosas que nos daban pena and that we were not able to live, y que no éramos capaces de vivir. but that when the Lord came, Pero cuando el Señor vino, we were transformed. fuimos transformados. So there are many things to say about that. Así que hay muchas cosas por decir de esta situación. These people Estas personas consider themselves God followers. se consideraban seguidores de Dios. They proclaimed themselves, Ellos lo dijeron y lo proclamaron, they were children of Moses. que ellos eran hijos de Moisés. You know that Moses had great recognition among them. Ustedes saben que Moisés tenía un gran reconocimiento entre los judíos. And that's why we need to be careful. Y es por eso que debemos tener cuidado. Because God sometimes is doing things that we don't expect. Porque Dios algunas veces está haciendo cosas que no esperamos. And He surprises us. Y Él nos sorprende. And we, instead of having an open heart, Y en vez de tener un corazón dispuesto, an open mind, una mente dispuesta, understanding that God does whatever He wants, when He wants, how He wants, entendiendo que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, many times we don't want to accept it. muchas veces no queremos aceptarlo. So be careful when you want to judge something, if that comes from God or not. Así que tengamos cuidado de juzgar algo cuando viene de parte de Dios. Of course, we need to ask God to give us discernment. Claramente tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. And the Lord gives us discernment. Y el Señor lo da. But we need to be careful Pero debemos tener cuidado with that discernment. con ese discernimiento. Because sometimes we think Porque algunas veces pensamos that something is from God and it is not, que algo viene de parte de Dios y no es así. and the opposite. Y lo contrario. Remember that the enemy speaks. Recordemos que el enemigo dice We also speak. que incluso nosotros decimos And God also speaks. y Dios también dice. Which voice is the most important? ¿Cuál voz es la que es más importante? God's.
la voz de Dios. And that's why we need to always go to the Bible. Y es por eso que siempre debemos ir a la palabra, Because in there we find God's voice. porque allí encontramos la voz de Dios. When we are not in touch with God's word, Cuando no estamos en contacto con la palabra de Dios, we get lost. nos perdemos And then we have a problem with somebody else, y luego tenemos un problema con alguien más and we don't forgive, y no perdonamos and we think and speak bad against that person. y hablamos mal contra esa persona. When the Bible teaches us Cuando la palabra de Dios nos enseña that we shouldn't do that, que no debemos hacer eso, that we should forgive, que debemos perdonar, that we should love even our enemies. que debemos amar incluso a nuestros enemigos. So sometimes the devil is speaking to you Así que algunas veces el enemigo le está hablando and he's telling, don't speak to him, y le dice, no le hable a esa persona, don't greet him, no le salude, don't do a favor to him. no le haga ningún favor. And you obey that voice, Y usted obedece esa voz and that's not God's voice. y esa no es la voz de Dios. God's voice is La voz de Dios es, love that person. ame a esa persona, Do something for that person. haga algo por esa persona, Don't stay with your hatred. no tenga ese odio ahí en su corazón. Praises to Jesus. Alabanzas a Jesús. We're about to finish. Ya estamos a punto de terminar. So let's read from verse 30. Vamos a leer desde el versículo 30. The Bible says, the man answered and said to them, why, this is a marvelous thing that you don't know where he is from, yet he has opened my eyes. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Now we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, he hears him. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. He's still preaching, right? Él seguía predicando. Verse 32, since the world began, it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who was born blind. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. If this man were not from God, he could do nothing. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. So now, despite everyone were trying to deny the miracle, Así que a pesar de que habían muchos tratando de negar este milagro, that there were people trying to deny that Jesus came from God, esas personas que trataban de negar que Jesús venía de Dios, this man says, this man is from God. este hombre dice, este hombre viene de Dios. And he opened my eyes. Y él abrió mis ojos. And this is a confirmation that this man comes from God. Y esta es una confirmación que él viene de Dios. You are a confirmation Usted es una confirmación that God exists, que Dios existe, that Jesus can break the chains. que Jesucristo puede romper las cadenas. And we need to tell that to the whole world. Y debemos decirle esto a todo el mundo. We shouldn't be quiet. No podemos estarnos quietos. We shouldn't be ashamed. No nos puede dar pena. The Bible says, I am not ashamed of the gospel, La palabra de Dios dice, no me avergüenzo del evangelio, because it is the power of God porque es poder de Dios for salvation para salvación to the Greek a los griegos and to the Jews. y a los judíos. It is power of God Es poder de Dios for my salvation, for your por mi salvation. salvación, su salvación. So, the man who received the miracle Así que el hombre que recibió ese milagro became a very good preacher, se convirtió en un gran predicador and he was not fearful. y él no tenía miedo. He didn't care about the consequences of saying what he was saying. A él no le importó las consecuencias de lo que él estaba diciendo. He was able to acknowledge that Jesus had come from God.
Él fue capaz de reconocer que Jesucristo venía de Dios. He acknowledged that Jesus was a worshiper. Él reconoció que Jesús era un adorador. He acknowledged publicly that Jesus was doing God's will Él reconoció públicamente que Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios and that God had heard Jesus. y que Dios había escuchado a Jesús. That's why many times Es por eso que muchas veces God needs to use people Dios necesita usar personas that we don't imagine. que no imaginamos. Because when we become too mature Porque cuando maduramos in the spiritual things, maduramos en las cosas espirituales and we become people with experience y nos convertimos con personas con in the experiencias spiritual things, en el área espiritual, we are in danger estamos en peligro to deny what the Lord is doing, de negar lo que Dios está haciendo, to become fearful people, de darnos miedo, to stay in the comfort zone. de estar en la zona de confort. And that's why sometimes the Lord brings people Y es por eso que algunas veces Dios trae personas that are nothing que no son nada, to shame the ones who believe that are something. para avergonzar a aquellos que son algo. Praises to the Lord. Alabanzas al Señor. In verse 34, En el versículo 34, the Bible says la palabra dice that the Jews said to him, que los judíos le dijeron: "You were completely born in sins, and are you teaching us?" ¿Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? And they cast him out. Y le expulsaron. The guy knew. Ellos sabían. The guy, the person that was blind, El hombre que era ciego sabía that was a consequence that he had to face, que esa era una consecuencia que él tenía que enfrentar, but he didn't care. pero a él no le importó. In verse 35, En el versículo 35, Jesus heard that they had cast him out. oyó Jesús que le habían expulsado. And when he had found him, he said to him, "Do you believe in the Son of God?" Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? And he said, "Who is he, Lord, that I may believe in him?" Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Because remember that he was blind. Porque recuerde que él era ciego. He hadn't been able to see Jesus, Él no era capaz de ver a Jesús, but now his eyes were opened. pero ahora sus ojos fueron abiertos. And then Jesus said to him, "You have both seen him, and it is he who is talking with you." Y luego Jesús le dijo: pues le has visto y el que habla contigo, él es. And then he said, "Lord, I believe." Y él dijo: creo, Señor, And he worshipped him. y le adoró. And Jesus said, "For judgment I have come into this world, Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, that those who don't see may see, and those who see may be made blind." para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. And some of the Pharisees who were with him heard these words. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, Heard these words. le dijeron estas palabras. Heard. Escucharon estas palabras. And they said, "Are we blind also?" Le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? And Jesus said, "If you were blind, you would have no sin. But now you say we see, therefore your sin remains." Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. So they considered, in other words, Así que ellos se consideran, en otras palabras, that they were doing the right thing. que ellos estaban haciendo las cosas correctas. And the Lord is telling them, Y el Señor les está diciendo: because you think that you are doing right, por lo que ustedes piensan que están haciendo bien, now you are in sin. ahora ustedes están en pecado. And this man was blind, Y este hombre era ciego and now he can see me. y ahora él puede verme.
And he has acknowledged that I am the Son of God. Y él ha reconocido que yo soy el Hijo de Dios. People thought Las personas pensaron that the blind man was a sinner and that's why he was blind. que el hombre ciego era un pecador y por eso era que estaba ciego. But God just used him Pero Dios solo lo usó to manifest his power. para manifestar su poder. And now the one that was blind Y ahora aquel que estaba ciego can see puede ver not only the physical things, no solamente las cosas físicas, but the spiritual things. pero las cosas espirituales. And that's what the Lord does. Y eso es lo que el Señor hace. They could deny him to enter to the synagogue, Ellos pudieron negarle al momento de entrar a la sinagoga, but they couldn't deny God's work. pero ellos no podían negar la obra de Dios. Sometimes people can deny us some privileges, Algunas veces las personas pueden negarnos algunos privilegios, but they cannot deny God's work in our lives. pero ellos no pueden negar la obra de Dios en nuestras vidas. Let's be careful. Tengamos cuidado. Do not think that we are very just, No pensemos que somos muy justos, that we are very spiritual, que somos muy espirituales, as to the point hasta el punto to deny what the Lord is doing with the person that we less expect. de negar lo que Dios está haciendo en la persona que menos esperamos. Praises to the name of the Lord. Alabanzas Let's a pray. Jesús. Vamos a orar. Let's remember that James, that's the last verse. Recordemos y vamos a ver, este es el último versículo. James 4:17. Pedro, James. Santiago 4:17. The Bible says, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Aquellos que creen que hacen bien y no lo hacen, pecan. If you know Si usted sabe what is good lo que es bueno, according to the Bible, de acuerdo a la palabra, and you don't do it, y usted no lo hace, that is sin. eso es pecado. Not only to you, to me as well. No solamente a usted, para mí también. So let's meditate on that. Así que vamos a meditar en esto.